Good morning. Hello, good morning.
Hello, good morning, everyone. So, welcome to this new session. People remember that today we have the session number 8. All right? Today we have the session number 8. That's why we're going to work on the worksheet 4.8. Okay? So we're gonna start with today's session. Just let me. Okay. Here we have the attendance password. Don't forget to mark your attendance today. So let me share this with you. So here we have. All right, people. Yes. This is our topic for today. Today we're going to talk about something that is called SQLite. Yeah. Mi pregunta, como siempre, es: ¿qué sabemos, qué información tenemos acerca de esta herramienta, acerca del SQLite? ¿Hemos escuchado sobre esto alguna vez o, bueno, no sé, tenemos alguna idea para qué sirve el SQLite o para qué lo podemos utilizar? ¿O esta es la primera vez que lo escuchamos mencionar? What do you say, people? Nada, profe, primera vez que lo escucho. So, people, sí, no, la primera vez, ni idea. Primera vez, profe. Yes. Profe, la primera vez también. Ok, listo, no hay problema. Vamos a empezar, vamos a ver un video. Sí, básicamente esto es un tutorial, dice SQLite o SQLite, ¿cierto? Miren que tiene, esto está relacionado con el SQL. Vamos a ver cómo se relaciona y para qué sirve, ¿cierto? Dice SQLite para principiantes, aprende SQLite, sino que es que el nombre no tiene SQL, sino SQLite. En 10 minutos, tutorial práctico. Vamos a ver, desde el principio nos van a mostrar cómo descargar, cómo utilizarla, cómo irla llevando, ¿listo? El video está en español, porque digamos que es un poco largo. Y el contenido me parece muy importante, entonces lo vamos a ver en español, ¿listo? Vamos a prestar atención, vamos a tomar apuntes acerca de las cositas más importantes y ya continuamos. SQLite es la base de datos relacional más liviana que existe, y de ahí su nombre. Es una base de datos que yo creo todos deben conocer porque se utiliza muchísimo, sobre todo en IoT, Internet of Things, y también se usa en casos en donde necesitamos una base de datos temporal o una base de datos muy liviana, por ejemplo, para una aplicación móvil y ejemplos como esos. En general, en este canal hemos visto SQL Server, MySQL, hemos visto Postgres, que son bases de datos relacionales muy utilizadas, de código abierto, muy interesantes, pero SQLite me parece que nos estaba faltando. También es de código abierto, el código lo pueden encontrar en la misma página, está escrita más que nada en C y está diseñada para ser portable y muy liviana. Vamos a ver básicamente dos cosas. Primero vamos a instalar la base de datos, que en realidad no es un instalador, sino que es un archivo. Ejecutando ese archivo ya vamos a tener acceso a la base de datos. Y también vamos a ver
SQLite Studio para aquellos a los cuales la consola no les resulte lo más amigable del mundo. También está esta opción, que es una aplicación portable, tampoco hay que instalar nada y es muy liviana. Así que vamos a ello, así lo vemos rápido. Aquí en la página, como pueden ver, es una página que se ha quedado un poco en el tiempo, pero no creo que les haga falta mucho más realmente. Vamos a ir a la sección de download y aquí van a poder ver varias cosas. Primero que nada, aquí tienen el código fuente, ¿sí? Pueden directamente descargárselo en un zip o en un tar.gz si están trabajando con Linux, y también tienen la documentación. Pero lo que nos importa a la hora de ejecutar la base de datos y de trabajar directamente con ella es este sector de los binarios precompilados. Fíjense que aquí tenemos muchas opciones, una para Android, macOS, Linux y varias para Windows. La que vamos a elegir, en este caso estoy ejecutando SQLite sobre Windows, así que voy a elegir esta versión de aquí abajo, SQLite Tools, porque esta viene, como puede ver aquí, con la consola de comandos, ¿sí? Con el CLI, de modo tal que vamos a poder interactuar con la base de datos a través de la consola. Y también viene con dos aplicaciones más que no vamos a ver en este video, pero que también son ejecutables, son portables, que no hay que instalar. Si estás en otro sistema operativo, acá tenés las otras dos versiones, Linux y macOS. Es exactamente lo mismo. Así que vamos a descargarlo. Fíjense, pesa 1.8 megas, ¿sí? No pesa nada. Y una vez descargado, lo voy a mover al escritorio. Voy a venir aquí y lo voy a mover al escritorio. Vamos a trabajarlo directamente desde aquí. Voy a extraer esto. Y lo que quiero que vean es lo poquito que esto es, ¿sí? Por eso es que es la base de datos más liviana. Esto es todo. De hecho, SQLite 3.exe, fíjense, pesa 1 mega y esto es el servidor de base de datos. Así que hacemos doble clic aquí, SQLite 3, y esa es la terminal. Acá lo importante es entender que así como está, ¿sí? Esta terminal que hemos abierto, nos presenta una base de datos en memoria. ¿Sí? Aquí está en rojo, bien claro. ¿Qué significa esto? Que todos los cambios que hagamos aquí no van a persistir, ¿sí? Se van a perder una vez que la terminal se cierre. Si queremos persistir la base de datos, los cambios que hagamos, entonces tenemos que escribirlo en un archivo. Y aquí nos sugiere que utilicemos use.open y a continuación el archivo. Así que voy a escribir, por ejemplo, OpenTestDB. Y que pasado ha creado un archivo, fíjense, de 0K llamado testdb. Ahí es en donde va a guardar la base de datos. Ahora, una vez que ya hicimos esto, hicimos el .OpenTestDB, ya tenemos una base de datos que persiste y desde aquí en adelante solamente nos importa el SQL. La sintaxis es exactamente la misma que en un SQL Server, MySQL o en un Postgres. Si no sabes nada de SQL, te dejo aquí un video muy popular de mi canal que es SQL en 10 minutos, en donde te muestro lo básico de la sintaxis de SQL en 10 minutos. Lo que vamos a hacer aquí no es absolutamente diferente para nada. Lo que sí, SQLite tiene menos opciones. Al ser una base de datos, digamos, minimalista, no tiene, por ejemplo, todos los tipos de datos y todas las opciones que tiene un SQL Server o un Postgres, ¿sí? Tiene opciones acotadas. Para eso te invito a ver aquí la documentación. Tiene un apartado SQL Syntax en donde repasa la sintaxis de SQLite y todas las cosas que podemos y que no podemos hacer. En realidad todo tiene un equivalente. Por ejemplo, no hay un tipo de datos para booleans en SQLite, pero lo podemos conseguir utilizando un integer y valores 0 y 1, ¿sí? Simplemente. Lo mismo pasa con las fechas. No tenemos un tipo de datos para la fecha como tenemos en SQL Server, pero podemos conseguirlo igual utilizando un campo de tipo text. Todas estas cosas hacen que la base de datos sea más liviana, ¿sí? Perdemos en comodidad, si se quiere, pero ganamos en espacio, ¿sí? Porque no pesa absolutamente nada. Bueno, bien, vamos a crear una primera tabla. Le voy a poner contacts. Y esto va a ser lo de siempre. Voy a poner una lista de campos con su tipo de datos, primary key. Al indicar que el ID es primary key, automáticamente también va a ser autoincremental, ¿sí? Va a ser un valor identidad. Así que no voy a tener que estar definiendo el valor del ID en cada insert. First name va a ser de tipo text. Last name también va a ser de tipo text. Found va a ser un integer. Y address va a ser de tipo text.
al último punto y coma, y ya tenemos nuestra tabla creada. Fíjense que ahora ocupa 8K el archivo, así que está bien, tiene una sola tabla, pero igual es muy poco, ¿sí? Muy poco espacio, cual hace SQLite tan interesante. Vamos a agregar un insert. Esto es igual que siempre, no tiene ninguna novedad si ya sabes SQL. Vamos a agregar first name, last name, phone y address, y los values. Vamos a pasar por aquí. John Lennon, por ejemplo. El teléfono vamos a poner cualquiera. Y la dirección le vamos a poner 9 Palo Alto Street. También punto y coma, que me faltó aquí. Me falta especificar la tabla. Insert into contacts. Vamos a agrandar la terminal un poco. Ahí está, ahora sí. Y vamos a agregar también algunos más. Vamos a agregar John Wick con otro número de teléfono. Y vamos a hacer que viva en la misma cuadra. Y por último vamos a agregar Mark Zack. Y le vamos a poner cualquier número de teléfono y le vamos a poner que vive en Ocean Street 10. Bien, tengo entonces 3 contactos ya agregados en mi tabla. Vamos a comprobar si ahora hacemos un select asterisco from contacts, punto y coma. Ahí tenemos los 3 valores, ¿sí? Fíjense que no será lo más bonito, ¿sí? No se verá como se ven, por ejemplo, las consolas de otras bases de datos, como MySQL, por ejemplo, pero tenemos todo lo que nos hace falta. Tenemos una base de datos con 3 registros que pesa 8K. Y también podemos hacer lo habitual, ¿sí? Podemos hacer un, por ejemplo, select asterisco from contacts, podemos ordenar, order by, last name, vamos a ordenarlo así, ascendente o descendente, por ejemplo. Sí, podemos hacer lo habitual que haríamos con cualquier base de datos SQL. También podemos filtrar usando el where, por ejemplo, where last name sea igual a sac, punto y coma. Ahí está. O cuando first name sea igual a John, que nos tiene que devolver más de un valor. Ahí está. Bien. Exactamente lo mismo que haríamos con cualquier base de datos. Y esto dijimos que persistía. Por lo tanto, si ahora hacemos .exit, pero antes de hacer .exit, esto así como está, lo puedo guardar en otro archivo si yo quisiera. Por ejemplo, puedo hacer .save testdb2. Lo cual me creó inmediatamente otro archivo testdb, que es una copia a testdb. Vamos a hacer .exit. Y ahora vamos a demostrar que esto todavía existe, que tiene todavía los datos. Así que lo vamos a abrir de nuevo. Vamos a hacer un .open testdb select asterisco from contacts. Y ahí están nuestros 3 contactos. ¿Sí? Persistió sin ningún problema. Es más, vamos a filtrar de nuevo. Where ID sea igual a 2, como para interactuar con la base de datos, y todo funciona a la perfección. Bueno, esto sería cómo utilizar la consola. Ahora vayamos a ver cómo utilizar SQLite Studio, que está aquí. Para aquellos que no quieran utilizar la consola, bueno, vamos a descargarlo. SQLite Studio pesa 20 megas. También lo vamos a traer al escritorio y lo vamos a extraer. Y es increíble 20 megas porque es toda una suite para administrar una base de datos, como lo es SQL Server Management Studio, y pesa 20 megas y es portable, no necesita ningún tipo de instalación, ¿sí? Ahí está, una vez descargado el directorio, hacemos clic en sqlitestudio.exe. Voy a cerrar la consola porque no me hace falta. Y aquí tenemos algo que se ve mucho más familiar, ¿sí? A quienes están acostumbrados a trabajar directamente fuera de la terminal y con un administrador de base de datos. ¿Cómo utilizar la base de datos? Muy sencillo. Aquí tenemos en Database, Add a Database, y aquí vamos a poder elegir el archivo. Por lo tanto, voy a ir a mi escritorio, estaba aquí en Tools, voy a poner All Files, porque yo no le puse .db, bien podría haberlo hecho, pero
La verdad es que ni siquiera eso interesa, no importa la extensión de la base de datos. Le damos OK y ahí está, ¿sí? Acá aparece mi base de datos con mi única tabla contacts, la cual tiene aquí todas las columnas. Puedo también, obviamente, agregar columnas, crear índices, puedo hacer todo lo que puedo hacer con un administrador de base de datos como cualquier otro. Y aquí tengo New Query, en el cual voy a poder hacer, por ejemplo, un select asterisco from contacts. No se ve mucho, pero bueno, ahí están mis 3 records, ¿sí? Mis 3 registros de contactos. En resumen, SQLite Studio es una base de datos multiuso, se usa muchísimo, por más que no tenga tanta publicidad como otras, y me parece importante que como programador o programadora la tengas presente en tu caja de herramientas. Déjame en comentarios qué te pareció este video, si te gustó dale un like, así llega también a otra gente, se puede compartir un poco más el conocimiento. Ok, my friends. Sé que el video es un poco largo, pero digamos que es muy específico en la información. Quiero escucharlos. ¿Qué opinamos acerca de esta herramienta? Si sabíamos exactamente, de pronto sí pensábamos que significaba esto o nos sorprendió. Quiero escucharlos un poco, por favor. Buenos días. Ahí lo que yo entendí que por ser ligero, pues no tenemos, digamos, algunas opciones, pero es fácil, digamos, por lo que se pesa menos y es portable. Ok. Mi pregunta es entonces, ¿para qué podemos utilizar una base de datos portable que no almacena mucha información? ¿Para qué la podríamos utilizar? ¿Cómo en qué contextos o qué creen ustedes que de pronto tienen más experiencia en este proyecto de la programación? ¿Para qué tipo de cosas o para qué tipo de proyectos podríamos utilizar una base de datos como SQLite? Teacher, good evening. Hello. ¿Me escucha? Yes. ¿Me escucha, profe? Yes, sir. Good morning. God bless you, brother. Teacher, mire, es importante tenerla implantada en el móvil, por si acaso una consulta institucional, podamos colaborar inmediatamente. Con mucho gusto lo hacemos. ¿Me entiende, profesor? Of course, claro que sí. Claro que sí, and thank you very much. Listo. ¿Alguien más de Profe, esto pronto? también, Ok. profe, para aplicaciones pequeñas, digamos, esto, para hacer pruebas o algo, cuando, digamos, quiere hacer una aplicación como para el celular, ahí como que dijeron que era como para aplicaciones móviles, algo, digamos, algo sencillo, como una lista, como algo, digamos, una aplicación para una agenda, más o menos eso es lo que yo entiendo. Ok, por ahí es. Exactamente. Entonces vamos a hablar de proyectos más bien pequeños, ¿cierto? O inclusive de pruebas. Entonces, realmente tiene su utilidad, tiene pues muchas de las funciones de una base de datos, ¿cierto? Completa, aunque le falten algunas cosas, pero igual se le puede sacar el mayor provecho al respecto. Ok. Espero que realmente el video haya sido supremamente claro, ¿cierto? Para entender perfectamente lo que es esto de este tema del SQLite y cómo funciona. ¿Listo? Listo, listo, listo. Permítame por acá algo. Ok. En este momento vamos a pasar a revisar lo que es el vocabulario de esta sesión. Entonces, para esto,
actividad muy sencilla. Permítanme por acá. Listo. Recuerden que estamos en la sesión número 8, ¿sí? En la sesión número 8. Y allí vamos a encontrar un ejercicio que dice SQLite Vocabulary, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con unas definiciones, ¿cierto? Nos explican acá. Nosotros simplemente debemos arrastrar cada uno de los términos donde corresponda, donde haya una descripción adecuada con este término. Listo. Antes de eso, quiero que entonces revisemos algunos de los términos. Por ejemplo, acá tenemos un término que dice wrapper. Este que dice wrapper, ¿cierto? La W no la pronunciamos, este de acá, wrapper. Y vamos a ver qué es un wrapper. ¿Alguien tiene idea? ¿Alguien sabe qué es un wrapper? ¿O a qué hace referencia? No, profe. Bueno, es un tema bastante interesante y complejo a la vez. Entonces vamos a ver, les voy a compartir este mismo artículo que les voy a mostrar para que lo tengan a la mano. Miremos lo que dice acá. Dice, ¿qué es un wrapper en programación? Les recuerdo que la W no se pronuncia. Si no decimos wrap, no, sino wrapper. Dice, la palabra inglesa wrapper designa un embalaje o envoltorio. En el contexto del software, este término hace referencia a programas o códigos que rodean otros componentes del programa. Los wrappers pueden utilizarse por diversos motivos. A menudo se usan para mejorar la compatibilidad o interoperabilidad entre diferentes estructuras de software o para poder representar algo a nivel visual. Entonces hablamos de los wrappers HTML o CSS. Y bueno, ya vamos a mirar. Por ejemplo, acá. Si dentro de un programa hay que usar funciones o bloques de programas en otro lenguaje de programación, estos elementos pueden envolverse. O sea, el programa principal solo se comunica con el wrapper y este se encarga de transmitir los comandos al programa envuelto y de devolver los resultados al programa principal. El wrapper es el único componente del proceso que está en contacto directo con ambos elementos del software. Miremos por acá. Miremos otro ejemplo. Cuando, por ejemplo, hablamos de las bases de datos. Por norma general, las bases de datos de diferentes fabricantes apenas pueden utilizarse conjuntamente debido a problemas de compatibilidad entre las diferentes tablas de datos, consultas o lenguajes de consulta. En estos casos, los wrappers también pueden ser de gran utilidad. Los wrappers de todo tipo tratan de reconocer las inconsistencias existentes entre diferentes interfaces de software y de rodearlas. Un ejemplo clásico de un wrapper es la Java Database Connectivity, una interfaz de bases de datos de la plataforma Oracle Java. En su función de wrapper, la JDBC permite acceder a bases de datos relacionales de diferentes proveedores. Esta establece la conexión con las diferentes bases de datos a través de controladores especiales.
Bueno, no sé si hasta acá de pronto tenemos una idea al menos general de lo que es un wrapper o todavía estamos perdidos. Profe, él, digamos, funciona como un intermediario, como un traductor o algo así más o menos. Sí, pero no lo veamos solo como un traductor, sino como un intermediario, eso. Porque, por ejemplo, como dice ahí, Profe, tenemos, profe, ¿sí? digamos, digo, lo que es traductor es como, digamos, de entender un lenguaje a otro, o sea, como, digamos, de cifra y lo acopla al lenguaje que solicita. Exactamente. Y es bastante utilizado. Entonces, digamos que estos wrappers se van a utilizar exactamente. Por ejemplo, yo tengo un problema de compatibilidad con mi código. Entonces, en vez de cambiar el código o hacer otro código para que sea compatible, se hace un wrapper y ese wrapper sirve como conexión, como intermediario para que haga el proceso de compatibilidad o que se pueda conectar sin que yo tenga que alterar todo mi código para este sentido. Entonces, digamos que es algo adicional que coloco para que funcione perfectamente en otros entornos. ¿Listo? Y en Profesor, este también artículo, señor, perdón, profesor, podría también aplicarse como una interfaz de base de datos de la plataforma Orange Avat, como una conectividad con la base. podría ser. ¿Listo? Entonces, este wrapper en la práctica, ya en la programación, pues ya tendríamos que profundizar un poco. Yo encontré un video, yo por acá tengo un video del wrapper, pero de cierto modo funciona diferente. Era que es una clase, claro que se está enfocando en una clase wrapper, ¿sí? Entonces, de igual forma les voy a compartir el video para que las personas que están interesadas en ahondar un poquito más en el wrapper lo puedan hacer. Lamentablemente, bueno, lamentablemente, digamos que esto requiere un conocimiento un poco más específico, ¿cierto? Pero aquí están las herramientas. Ahora, vamos a ver otro tema que es el Xamarin. ¿Alguien sabe qué es esto de Xamarin? ¿Para qué sirve o con qué se come? No, profesor. Ok, vamos a ver por acá. No iré. Para esto también les tengo un video súper interesante y muy fácil de entender. Sí. Ya lo vamos a ver, vamos a ver. No sé si les compartí el sonido. Realmente con este video no van a tener ninguna duda de lo que es Xamarin, cómo funciona y para qué se utiliza. Entonces, por acá vamos a verlo y ya conversamos. Welcome, everybody. Thanks so much for joining us for Xamarin 101. My name is Brandon Minnick. My name is Matt Sokup.
and we work on the Cloud Advocate team here at Microsoft. Today in this series, we're going to be talking about what is Xamarin and help you create your very first Xamarin app. So what Xamarin is, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile applications. Now, 100%, it's Microsoft's technology for creating 100% native mobile applications. Now we're talking about iOS applications, Android applications, and UWP applications. And these are 100% native. But even better is that you get to use .NET and C# to create these apps. And getting even better is that you could create a shared logic between them all. So you're creating your application, and for any logic, you get to share it between all three apps. That's right, and we're not just talking about iPhone apps and Android phone apps. Because Xamarin is totally native, and because Xamarin gives us access to 100% of the native APIs, we can also create Apple TV apps, Android Wear apps, Apple Watch apps. And that's because everything you can do in Objective-C, Swift, Java, or Kotlin can be done in C# with Xamarin. So we're using C# to create our mobile applications. And as I mentioned, we have that shared logic layer where we have our business logic shared across all three platforms. But all three platforms are a little bit different. However, we have commonalities between the platforms. So iOS has a concept of a button, Android has a concept of a button, and so does UWP. So what Xamarin has done is that we've introduced Xamarin Forms. And so what Xamarin Forms is this abstraction between all three platforms where they give you an API to program against a button or other UI layers. Right, and to write that code, we can do it on both PC and Mac with Visual Studio and Visual Studio for Mac. And the best part is, the code works the same on both. So that same code that you write on the PC will work just the same on the Mac. So let's take a quick review of what Xamarin is. So Xamarin is Microsoft's mobile technology for creating iOS, Android, and UWP apps. And with Xamarin Forms, we can share even more code between those platforms by only having to write the UI once. And you do this using Visual Studio, whether you're on the PC or on the Mac. Thanks so much for joining us. Stay tuned for our next video where we teach you how. So, my friend, ¿quién me ayuda a recapitular entonces qué es Xamarin? ¿Quién me ayuda a recapitular con esto? Please and thank you. Profesor, lo que yo puedo entender que es una aplicación de Microsoft para crear aplicaciones nativas para Android, para iOS y para, bueno, no me acuerdo la otra, pero entonces esto se puede, digamos, crear, digamos, aplicaciones a través de esa aplicación, sí, de Xamarin. ¿Lo llamamos aplicación o Xamarin? ¿Cómo lo podemos llamar un poquito más adecuado? Teacher, crea aplicaciones de escritorios nativas, multiplataforma a partir de un solo código. Y sí, entrelaza así como vimos en el video. Entre las tres entrelazadas crea la aplicación. Very good. Sí, Xamarin es una plataforma de código abierto que nos permite programar en plataformas tanto para Android como para web.
Entonces Ok. es muy, ¿cómo se le dice? Flexible en ese sentido esta plataforma, que es una herramienta. Es muy Ajá. similar a un framework. ¿Cómo le llamamos a esas plataformas que nos permiten crear aplicaciones? ¿Alguien recuerda el nombre exacto? Generalmente se nombran por siglas o tienen nombre exacto. Framework. El framework no exactamente. Por ejemplo, Android Studio, cuando hablamos de Android Studio, cuando hablamos de Kotlin, todos ellos un tienen un programa? nombre específico. Operational systems. Operational systems. DOS. Acuérdense que les llamamos Hola. EDE. Recuerden que se les llama entorno integrado de desarrollo a este tipo de como Xamarin, Android, Kotlin, todas estas cosas que nos permite desarrollar, les vamos a llamar entorno integrado de desarrollo, ¿sí? Que nos dan todas las herramientas para crear o desarrollar tanto aplicaciones móviles o aplicaciones web. En inglés lo llamamos IDE. ¿Sí recuerdan? Integrated Development Environment. Simplemente para ser un poco más específicos. Eso es Xamarin. Para las personas que se están enfocando en las aplicaciones móviles, sería un tema bastante interesante para que puedan explorar, que puedan ahondar, si están enfocados, porque como les dicen, permite inclusive, les permite crear un framework y compartir la lógica solo una vez para, si hablamos de iOS y Android, solo una vez. No tienen que crear la lógica para cada uno, sino con una sola vez que hagamos, podemos reutilizarlo en ambas. Entonces, lo cual es bastante útil y debe tener sus ventajas. Sobre todo para las personas que les interesa mucho más la parte de... Listo. Vamos a continuar con otro término bastante interesante y es sandbox. ¿Alguien sabe qué es sandbox en programming? Cuando hablamos de la programación, sandbox. Si lo traducimos, dice caja de arena. ¿Qué es una caja de arena en programación? ¿Alguna idea? It could be something or some piece of platform that allow you Tengo entendido que es, to connect different applications or different frameworks, interact between them. para mí es un entorno de pruebas que permite, pues sí, un entorno de pruebas que permite temas como de malware y todo esto validarlo. Los spyware, todo este tema, es como enfocado al tema del ethical hacking. Exactamente, por ahí es. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de sandbox en programación, estamos hablando de un entorno de pruebas, específicamente. ¿Cierto? Un entorno donde vamos a probar nuestro código, nuestro programa, inclusive lo podemos atacar, ¿sí? También se utiliza mucho para ataques cibernéticos, entonces podemos atacar nuestro propio programa para ver cómo responde y sin llegar a afectar, ¿cierto?
el código fuente o el código verdadero. Entonces es como esta imagen que vemos acá, a sandbox, ¿cierto? Se hacen todas las pruebas, pero todo queda en la arena, ¿cierto? Digamos que nada sale ni nada afecta directamente al código. Esto es sandbox. ¿Listo? Importantísimo también, ¿cierto? Que podamos conocerlo y entender para qué puede servir. Bueno, miremos por acá. Tenemos a Relational Database, ya sabemos. API, ya lo hemos visto. Xamarin, lo acabamos de ver. Object Relational Mapping. ¿Alguien recuerda para qué es esto del Object Relational Mapping? ¿Para qué sirve o cuál es su función? Que siempre lo vemos con ORM en las bases de datos. ¿Para qué sirven los ORMs en las bases de datos? ¿Cuál es su función? Sí, ¿no? Ok, no worries. Entonces vamos a decir, ¿qué es el mapeo de objetos relacional? ¿Cierto? El ORM. Por acá hay una imagen. Mira si está por acá. Recuerde que estamos hablando de un ORM. Entonces, ¿qué es un ORM o qué es un Object Relational Mapping? ¿Cierto? En el desarrollo de una aplicación suelen estar involucradas dos entidades diferentes. Por una parte, el código que mueve la aplicación y por otra, los datos que se manejan, ¿cierto? Los sistemas de mapeo objeto relacional u ORM ayudan a hacer la transición del lenguaje orientado a objetos a la base de datos que se utilice. ¿Quién me ayuda a traducir esto que dice acá? ¿Cómo así que ayudan a hacer la transición del lenguaje orientado a objetos a la base de datos que se utilice? ¿Quién me ayuda a traducir esta parte? It seems like it's like a model where you can structure the components of the database, like the columns, and they are related with some object or parameters of an object in the programming language. All right. Excellent, excellent, Oscar. Thank you very much. Entonces, en pocas palabras esto lo que hace, el ORM lo que hace es, recibe información en código, ¿cierto? Y básicamente lo que hace es transformarla a otro código, pero que tenga que ver con las bases de datos. Es como recibir un código específico y convertirlo a MySQL, que se pueda almacenar y se pueda trabajar en bases de datos o viceversa. Entonces, el ORM permite la comunicación entre las aplicaciones y las bases de datos. Sin este ORM no se podría hacer ese mapeo ni esa organización y las aplicaciones no podrían acceder a las bases de datos. Profesor, además, ¿Sí?
Además, encontré que la ORM es un modelo de programación que permite mapear la estructura de una base de datos relacional, SQL Server, Oracle, MySQL, etc. Sobre una estructura lógica de entidades con el objeto de simplificar y acelerar el desarrollo de nuestra aplicación. Exactamente, listo. Entonces, eso es un ORM o cuando hablamos en inglés del Object Relational Mapping. ¿Sí? Lo que se encarga es de permitir que nuestra aplicación pueda acceder a una base de datos y entender la información que allí está. Sin ese ORM habría un gran problema para que la aplicación pueda entender o viceversa la información que allí, porque es que la base de datos utiliza un lenguaje de programación muy distinto al lenguaje de programación que utilizamos para crear nuestras aplicaciones o nuestro código. Imagínense ese contexto, esa situación, tratando de nuestra aplicación entender un programa o una información si están escritos en lenguajes de programación diferentes. Entonces, ese es el objetivo del ORM, ¿listo? En sesiones anteriores, bueno, ciclos anteriores, vimos un ORM, ¿cierto? Y nos enfocamos mucho en esa parte. Entonces, es muy útil poder enfocarnos y repasar esta parte. ¿Listo? Bueno, tenemos entonces Sandbox, Wrapper, a esquema. Esto lo vimos la sesión pasada. Entonces, C++, C++ también lo conocemos. Y Snippet también ya lo hemos visto. Bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio. Recuerden en la sesión número 8, acá, en la sesión número 8, está la sección que dice SQLite Vocabulary. Allí vamos a implementar o vamos a verificar que realmente comprendimos cada una de las funciones de este vocabulario y vamos a colocar cuál es la descripción correcta para cada uno. ¿Listo? Entonces, manos a la obra, vamos a revisar nuevamente este vocabulario. Si tenemos alguna pregunta o alguna duda, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les colaboro. Así que manos a la obra, my people, manos a la obra.
All right, my friends. Veo que ya varios han realizado la actividad, a algunos les ha ido muy bien, a otros no tan bien. Bueno, en este punto tenemos alguna pregunta con algún término específico que de pronto quisiéramos aclarar. Ok. Bueno, por acá piden 5 minutos más. Ok, tomémonos 5 minutos más. Los que ya terminaron, pues se pueden tomar un cafecito o relajarse mientras tanto.
All right, my friends. So time's over for the vocabulary activity. De igual forma, vamos a continuar. Recuerden que estas actividades quedan abiertas, no se cierran, pero debemos continuar. ¿Listo? Vamos a pasar a la actividad final, ¿cierto? Nuestra última actividad del día de hoy y básicamente de la semana. Acá en el worksheet tenemos la lectura y tenemos a SQLite. Como ustedes pueden ver, tenemos sección 1, sección 2, sección 3. Esto tiene un título que inclusive no debería tenerlo porque no sé. Bueno, igual. Y sección 4. ¿Listo? qué es lo que vamos a hacer con este texto? Vamos a leer el texto y debemos asignarle un título a cada una de las secciones. Este título, pues obviamente se lo vamos a asignar de acuerdo a la información que nos dan. Si en la sección 1 nos hablan de las características de SQLite, pues vamos a poner un título que relacione, que hable de las características. No sé, características de SQLite. ¿Sí? Entonces, el título lo vamos a asignar de acuerdo a la información que nos brinde el párrafo. ¿Listo? En la sección 1, lo mismo en la sección 2 y así sucesivamente. ¿Listo? Después, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar o vamos a sacar la idea principal, the main idea. De la sección 1, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuál es el principal concepto que nos intentan explicar y que podamos describirlo? Lo mismo de la sección 2, de la sección 3 y la sección 4. Vamos a sacar cuáles son las ideas principales o qué es cuál es la información principal que nos quieren mostrar. ¿Listo? Esto lo podemos encontrar aquí en la plataforma en la sesión número 8. Esto está por acá, por aquí, por acá. Sí. Dice SQLite Reading. Nosotros ingresamos y nos vamos a encontrar aquí con dice acá, sección 1, main idea, section 2, main idea. Simplemente vamos a colocar, ¿cierto? Sección 1 y colocamos el título, taratata. Y colocamos cuál es la idea principal, ¿cierto? De cada una de estas secciones. Y eso es lo que vamos a hacer. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda al respecto. Ok. Al parecer no hay preguntas al respecto, entonces manos a la obra, my friends. Vamos a trabajar entonces en esto. Recuerden los títulos y cada una de las ideas principales que nos brinda el texto. Dejo nuevamente la contraseña por si necesitan o no han marcado su asistencia.
Okie dokie, my friends. Bueno, veo que varios continúan trabajando en la actividad. Otros ya terminaron. Los que terminaron ya les revisé la actividad y les puse la nota correspondiente. ¿Listo? Y bueno, chicuelos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su asistencia y espero que tengan un feliz resto de semana. Gracias. All right, so bye-bye to everyone. Bye. Bye. Bye, profe. Dios te bendiga. Thank you very much. The same for you. Okay.